vamos a tratar de ponernos en contexto, ¿sí? Vamos a tratar de ver un poco desde lo general a lo particular qué es lo que nos ha acontecido en estos tiempos, sobre todo porque en algún momento todos escuchamos hablar de lo que era la globalización, el mundo entero, los efectos en distintas partes del planeta que tocan a Latinoamérica, Uruguay o Argentina, y una empresa vive inmersa en un medio. Fíjense hoy día que está ocurriendo con una pandemia mundial. Entonces, vamos a tratar de ponernos en contexto de qué es lo que ocurría en el mundo hace 25 o 30 años atrás. ¿Qué es lo que pasaba en la industria y en el mundo, ¿no? Y puse algunos tips que creo que son más que válidos, como la caída del muro de Berlín, el inicio del Internet, algo muy importante, el proceso de globalización. Empezamos a ver, todos los que tenemos más de 40 años, que en algún momento estábamos acostumbrados a que en nuestros países había empresas de capitales nacionales, y esto cambió súbitamente, donde hoy lo más común es que en cualquier parte del mundo tengamos multinacionales, y que sea la excepción encontrar una empresa importante de capitales nacionales, y en toda área, ¿no? Máxime por las barreras de entrada y lo que significa la minería a nivel mundial, en la producción minera. Por eso la gran expansión de multinacionales, y algunos segmentos son más que notorios, como por ejemplo el retail, todo lo que son las cadenas de supermercados, etc. La fuerte comodización de los productos, hoy día casi todos los productos ya son más un commodity. Cómo China y la India se han abierto al mundo. Todos estos efectos que todos conocemos, sumado a una pandemia de por medio y la digitalización del trabajo y el homework, han cambiado súbitamente el entorno de las industrias. ¿Qué pasó en la minería en particular? Si hablamos de la minería, y hago la aclaración que todos son gente de mucha experiencia en minería, vamos a hablar hoy de la minería no metalífera, ¿verdad? No vamos a hablar de los metales, que si bien es una industria extractiva, la industria metalífera tiene otros paradigmas, tiene otros parámetros, tiene otros volúmenes. Nos vamos a dedicar a lo que es la producción de áridos. ¿Cuáles entiendo yo que fueron los cambios más radicales en las últimas etapas? Primero, sin duda, lo que es seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Los viejos productores mineros tenían estándares totalmente diferentes a los que hoy tenemos en cuanto a seguridad, en cuanto al tema ambiental. Les diría más, con los parámetros de hace 30 años de producción, hoy directamente sería inviable abrir un yacimiento. Entonces, todo lo que son los procedimientos, la certificación de las normas, cambiaron radicalmente. Cosas que nos lleva a tener una mirada más profesional de la tarea, ¿verdad? La sustentabilidad, una palabra que está muy de moda y que todo el mundo utiliza, pero la realidad es que el equilibrio entre el ambiente, la rentabilidad de la compañía y lo social y la licencia social hoy día es fundamental. Los países más desarrollados, que sus economías acompañan más este concepto, en algunos productos terminan comprando productos por ser más sustentables que otros, que sean más caros, quizás no tanto en el sector minero. Los métodos productivos, las productividades de las plantas de trituración, que han cambiado mucho en relación a lo que eran los rendimientos antiguamente, y obviamente la rentabilidad de las compañías. Si hay algún viejo minero escuchando, se acordará de la época gloriosa en la cual se hacía dinero, por ejemplo, produciendo piedra, vendiendo arena, en volúmenes mucho más elevados de lo que hoy día se hace. La realidad es que el negocio de la venta de áridos bajó mucho sus porcentajes de rentabilidad, lo cual hace sin duda que tengamos que tener una mirada mucho más eficiente en todo lo que es el proceso de su producción de áridos, para no cometer el error de estar trabajando muy próximo al punto de equilibrio, e incluso por debajo de él y no saberlo. ¿Se escucha bien, Andrea? Sí, se escucha bárbaro, Perfecto. Walter. Bien. Por todo esto que estoy diciendo, es inevitable que, como cualquier otra industria, tengamos que profesionalizar la industria minera. ¿Por qué le llamo industria minera? Porque la industria parte de una etapa extractiva, pero la realidad
es que siempre conlleva un proceso asociado de transformación del mineral, por eso es industria minera, y digamos que los egipcios transportaron piedras para hacer la pirámide de Giza 120 kilómetros arriba de Trineos por el desierto, hasta que un día algún señor se le ocurrió pensar que esa piedra se podía minimizar, inventó el hormigón y hoy trasladamos mucho más eficientemente un árido y lo transformamos en una roca grande del tamaño que queremos en otra parte. Todo ese proceso conlleva lo que es la industria minera. Alguna vez escuché al director de la Politécnica de Madrid decir algo muy interesante para que tomáramos conciencia, sobre todo a un público que no está tan ligado a la minería, que el segundo producto en el mundo que se consume después del agua son los áridos. Cuando lo escuché, y nosotros trabajamos en el sector minero, nos resultó algo bastante fuerte, pero si uno lo piensa fríamente, todo lo que nos rodea tiene algo que ver con minería. Bien. En Uruguay se dio un fenómeno muy particular, y yo lo tomé como modelo para establecer un paralelismo con la minería, que es el fenómeno de la ganadería y la agricultura en Uruguay. ¿Y por qué lo puse como un modelo? Y cuando lleguemos a las claves del proceso minero y el entorno y sus actores, se van a dar cuenta por qué. El-INIA fue muy clave como pata del Estado para lo que era el desarrollo de la integración de la profesionalización del campo. ¿Desde qué lugar? Bueno, haciendo capacitación en el sector, concientizando al sector desde el Estado. El Estado, a su vez, con una pata en el-INIA y los ministerios, fue legislando la exigencia de actores profesionales en la producción de carnes y de cereales, certificando los procesos. El mercado se puso exigente y empezó a exigir parámetros de calidad, con lo cual tuvieron que trabajar los profesionales en el sector. Y la famosa trazabilidad ganadera, que es la perla dorada de lo que es la producción de ganado en el Uruguay, y que hoy le da un valor de mercado a su carne más alto histórico del mundo, porque hablando de sustentabilidad, hoy un señor paga una aplicación en el teléfono para ver la vida de la chuleta que se está comiendo sentado en Estados Unidos. Todo este proceso que llevó muchos años, finalmente terminó en que en el campo hoy nadie piensa en trabajar si no tiene un ingeniero agrónomo, un veterinario. Los que de alguna forma u otra, ligados a la actividad del campo, por familias en el campo, recordamos las viejas usanzas del campo. Hoy no existe un productor que no vaya a sembrar y no haga un análisis de suelo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, esto que hizo el-INIA, creo que desde algún lugar es lo que tenemos que llevar adelante con el sector minero. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la minería de áridos en el lugar hoy día? Todos sabemos que hoy el mercado realmente está atomizado. Hay muchísimas más canteras que hace 20 años atrás, esto es real, con lo cual, si bien en algunos aspectos, en algunos departamentos, los volúmenes de venta de áridos pueden haber crecido, es mucho más importante el crecimiento de bocas de despacho de piedra que ha habido. Entonces, en este mercado atomizado, muchas de las canteras históricas tienen una torta de mercado más chica. Esto lo tenemos todo claro. Sumado a las canteras de obra pública, que todos conocemos, que se han abierto una cantidad importante, y que sin duda restan parte del mercado a las canteras privadas establecidas. Con lo cual, aparecen mucha más cantidad de jugadores. Aparecen no mineros haciendo minería. Aquello tradicional del minero de 3 o 4 generaciones que su abuelo empezó a picar piedra, es más una cuestión romántica que real. ¿Y por qué? Porque las barreras de entrada para acceder a equipos de trituración móviles, cada vez son más bajas. Ustedes recordarán cuando hace 20 años atrás el mercado común europeo generó en Europa Central una inyección de dinero en muchos países. España fue el ejemplo en el cual la producción de áridos pasó a ser la vedette, porque los españoles empezaron a hacer aeropuertos, autopistas, rutas. Yo recuerdo cuando los españoles venían a Argentina a la feria arminera, nosotros veíamos cómo ellos producían 20 veces más
cantidad de áreas por habitante que nosotros, era una cosa increíble. Se reequiparon, empezaron a aparecer más cantidad de fábricas que producían equipos para trituración de áridos, y ante esa etapa dorada de los europeos se ve reducida porque las producciones bajaron a valores más históricos, hubo la posibilidad de que las empresas que producían estos equipos terminen vendiéndolo en el resto del mundo y salen a vender eso en el mercado latinoamericano con hasta financiamientos de bancos europeos. Entonces fue más accesible poder acceder a equipos de trituración. También se da mucho el fenómeno, por subestimar la minería o la producción de áridos, que en muchas obras de infraestructura muy importantes no hay una participación fuerte de la geología, de los geólogos, y hemos observado que se toman decisiones inadecuadas, donde el árido quizás no sea el elemento más costoso de la obra, pero sí pasa a ser un elemento fundamental a la hora de que la obra se empieza a detener por falta de áridos, y empiezan a aparecer lucros cesantes de todos los equipos que giran en torno al árido, ¿no? También es bastante nueva la agrupación de los mineros en el Uruguay, entonces no hay todavía un fortalecimiento gremial empresarial. Hay otras entidades que son históricas en la producción y tienen más agrupados a sus productores y tienen más fuerza de opinión en los estamentos donde se toman decisiones, etc. Todo esto que les cuento es lo que nosotros vivimos a diario en nuestro quehacer minero. ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poco de números. Si hay algún economista que me está escuchando, le pido disculpas, pero creo que esta ecuación es la que refleja claramente lo que tenemos que mirar en nuestro negocio. Así tengamos producción minera, así tengamos un delivery, así tengamos una fábrica de pastas. La realidad es que los negocios se manejan por finanzas y hoy día todos los productos de su precio de venta, sacamos sus costos y sus gastos, tenemos nuestros resultados. Pero como les decía al principio, en el mundo globalizado cada vez se da más que los productos son commodities y los precios de venta son bastante más internacionales. Cada vez hay menos segmentos de mercado donde yo pueda ponerle el precio a mi producto. En el caso particular de la piedra partida, la arena en el Uruguay, en los últimos 5 años, o no sé si más, ha tenido un ajuste de 5%, 6%, en el mejor de los casos un 7% anual, que es el costo de inflación del Uruguay, un dígito. Y ha habido otros años que por falta de actividad los productores ni siquiera ajustaron sus precios. Con lo cual, el precio de venta realmente está estancado, está planchado. No podemos decir, mi piedra vale 2.000 pesos el metro cuadrado, el metro cúbico, perdón, porque ese precio es mi precio de lista, el mercado no me lo va a pagar nunca, el mercado va a pagar 1.200. Entonces, si yo quiero obtener resultados, quiero sacar ganancias, no tengo otra manera que trabajar en los costos y en los gastos. Ahora bien, en particular, a mi humilde entender, el sector minero, lo que son los gastos, es un lugar donde hay poca tela para cortar. ¿Por qué? Porque el gasto está relacionado a gastos de estructura, oficinas, seguros, alquileres, y casi todos los productores en esto son bastante austeros. Más de uno ni tiene oficinas, solamente atienden su cantera. Entonces, aquí lo que puedo hacer es reciclar el papel de las fotocopiadoras, puedo comprar un café más barato o bajar el wattaje de las lamparitas. No tengo mucho para hacer, salir a negociar mis seguros un poco más económicos. El punto pasa por aquí, en los costos, donde tengo los destapes, tengo la perforación, tengo la movimentación, tengo la producción en sí. Allí es la parte más gruesa donde tengo mis costos. Principalmente la mano de obra, el gasoil. Y es el lugar donde más tenemos que ponerle pienso y profesionalizar la tarea. ¿Me siguen hasta aquí? Yo sí. Sí, sí, sí.
Bueno, vos fijate si se van durmiendo el resto. No, yo lo estoy controlando a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, vamos a poner en contexto la importancia de los geólogos en lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo hacer yo para bajar costos en la producción minera? Combustibles. Por ejemplo, movimiento de suelos innecesarios, cosa que es muy común que veamos en un yacimiento, ¿no? Sin perjuicio porque todos trabajamos en esto y son patrones conductas comunes en cualquier cantera. Por ejemplo, movimientos de suelos innecesarios. Mano de obra. En casi todas las canteras, más, menos, quizás el que tiene mucha eficiencia es menos, el movimiento está relacionado, la mano de obra está relacionada, perdón, al 40% de los costos de la producción. Con lo cual, cada movimiento que haga y cada mano de obra que utilice de más, es dinero que dejo de ganar. Horas máquinas, gasoil, 30-35% de costo de producción. Mantenimiento, 5, 6, 7%. Consumibles, aceros de trituración. La mayoría de nosotros los compra porque busca una cotización en un proveedor más barato del acero que me vende. Ahora, de repente, yo aquí puse, por ejemplo, sílice en la piedra. Muchas veces yo no sé los componentes que tiene mi piedra y compro el acero que no es el más adecuado. Las voladuras, frentes fragmentados, bajos rendimientos, mucha piedra de escollera o piedra que tengo que reprocesar, y eso me eleva los costos. Los drenajes de la cantera, bombeos innecesarios, baja eficiencia energética, aguas subterráneas. En fin, fíjense cuántos puntos son los que realmente, no solamente un geólogo, también un ingeniero o algún tecnólogo, tienen injerencia, pero hoy amerita ocuparnos de los geólogos. Vamos a valorar su trabajo. Fíjense que nosotros vemos, y esto es bastante común escucharlo, ¿hacia dónde avanzamos con el frente? Normalmente esa decisión la toma el encargado de la cantera, el dueño de la empresa, y lo charla con el barrenista. Me suena esto más habitual a que convoque a su geólogo. O, ¿estamos explotando el mejor frente de la cantera? ¿No estaremos en un lugar que no es el mejor? O, ¿cómo decidimos aumentar la altura del banco? ¿Para qué lado vamos? ¿O por dónde arrancamos una cantera? Me paro en la cantera y veo si alguna vez alguien trabajó en ella haciendo alguna pequeña prospección, digo, si acá estuvieron mirando, empiezo por acá. ¿Es lo correcto? ¿Dónde pongo el destape? ¿Qué densidad tiene mi banco? ¿Qué sede mi piedra? En mi cantera yo hago petrografías. ¿Para qué me sirve una petrografía? ¿Para qué me sirve saber la composición petrográfica de mi árido? Yo ensayo una piedra. Del ensayo, ¿qué puedo sacar de positivo? Por ejemplo, puedo saber su composición y puedo tomar la decisión correcta al momento de abrir la cantera de con qué equipo de trituración voy a triturarla. Si estoy triturando un basalto, no es lo mismo que esté triturando un granito. Si estoy usando un cono de trituración, no es lo mismo que esté usando un impactor. Entonces, ¿pongo el caballo adelante o atrás del carro? A mí me toca muchas veces en mi trabajo diario ver que alguien compra un equipo de trituración y después busca el yacimiento. Y cuando está triturando se da cuenta que la herramienta que compró, que ya la tiene que usar, sus aceros de trituración le duran 48 horas porque el porcentaje de sílice que tiene la piedra no lo toleran. Entonces, tenemos muchas toneladas de piedra de gran tamaño ya voladas. ¿Qué hago con ellas? Hago voladuras secundarias, las vuelvo a barrenar, le pongo un martillo, son todos extra costos. Pongámoslos en plata, que esto es algo que los que trabajamos en la industria siempre estamos buscando. Valores de referencia. Un día de destape incorrecto. Por ejemplo, una retro, una K330, 220, 2 camiones, son mínimo, en 8 horas por día, $800 solamente de combustible. Un día incorrecto de mover equipos. Una voladura con un 30% menos de rendimiento, que es algo que se ve sobre un estándar. Si yo estoy volando 10.000 toneladas, tengo un 30% menos de un estándar, que el estándar puede ser que de las 10.000 que volé puedo aprovechar 9.000 toneladas.
menos un 30% menos, en realidad estoy aprovechando 6.500, 7.000. O sea que todo lo que puse en explosivo lo tengo que dividir por las 7.000 que pude producir, no por las que volé. Y eso fácilmente termina siendo $1 adicional por tonelada de piedra producida. En una cantera estándar que vende 3.000 toneladas al mes, 2.000 metros cúbicos, estoy perdiendo $3.000. Fíjense si los números no me ayudan a tomar la decisión de dar más cabida y pagar horas de un profesional que me ayude a tomar estas decisiones. Por ejemplo, al no saber muy bien la composición de mi frente, es muy común que yo compre elementos de trituración por costo. ¿Pero por qué? Por el valor absoluto de lo que vale, por ejemplo, un juego de aceros. Ahora, yo sé realmente cuál es la composición química del juego de aceros, si es la adecuada para la trituración de mi banco, cuánto manganeso tiene la fundación de acero, o estoy comprando acero porque cotizo por la máquina que tengo, por el modelo que tengo un cono Telmi 36, y llamo y a todo el mundo le pido la cotización y me quedo en la más baja. Pero nunca cuando llega el acero pido la planilla de cómo fue fundido, a ver cómo está hecho. ¿Sí? Entonces de repente cambio aceros más seguido. Eso también es 40 centavos de dólar al costo. Entre 1.000 toneladas son $1.200 mensuales, que los pierdo. Vamos con más. Planifiqué mal mi cantera. Hoy mis volquetes hacen 500 metros, o 400 o 300 metros más a la primaria por día. Pongo 2 volquetes a 8 horas en 20 días. Solamente de combustible son $1.000 más por mes. Fíjense cuánta tela tengo para cortar en cada cosa donde me estoy moviendo. Hoy una cantera con un mercado más o menos estable, que le ayude a pagar sus puntos de equilibrio, porque todos sabemos que la producción minera es economía de escala. Yo tengo una estructura mínima de gente para producir, y si hago 5.000 toneladas o hago 2.000, tengo la misma gente. Con lo cual, si mi punto de equilibrio son 4 o 5.000 toneladas, todo lo que va por encima de ello me ayuda. El volumen me baja mis costos fijos y me baja mis costos variables. Ahora, las rentabilidades cada vez más están por debajo del 20-15% con suerte. Entonces, cada cosa que mejoro es mucho dinero. Cada ahorro que logro es mucho dinero. Y es mucho dinero al año que yo puedo ganar. Por eso yo creo que debemos profesionalizar el trabajo. Y hago una salvedad. Cuando yo hablo de profesionalizar el trabajo, hablo de trabajarlo seriamente, trabajarlo poniéndole pienso. No es condición sine qua non que solamente lo tenga que hacer con un geólogo. Esa es una de las áreas. También tengo que trabajar el tema seguridad, también tengo que trabajar el tema de la productividad, ¿no? El profesionalizar una tarea no es solo trabajar con profesionales, es una forma de mirar cómo tengo que analizar mi negocio para, como vimos en la filmina anterior, que mis costos y mis gastos se reduzcan y a los volúmenes y a los precios de venta que el mercado me pone, yo pueda tener mayor rentabilidad. Rentabilidad que me va a aumentar mi caja diaria, mi flujo al mes, mi flujo a 6 meses, que me va a poder permitir programarme un recambio de equipos. Si no, encontramos que nos cuesta mucho cambiar equipos. Estamos esperando ese negocio que me ayude a aumentar el volumen para poder cambiar la retro. Si no, convivo con una retroexcavadora que tiene 15.000 horas de uso y todos sabemos los dolores de cabeza que nos trae, y en la curva de su rendimiento cada vez me rinde menos y pongo más plata para que ande, y entro en un círculo vicioso donde tomo decisiones en el corto plazo porque no tengo caja, cosas que vivimos todos a diario. Por eso me parece interesante tratar en la diaria de ir viendo cómo puedo profesionalizar el sector, y la injerencia de un geólogo de trabajo en campo creo que es muy importante. Se los dejo como inquietud. Yo creo que la instancia va por ese camino. Allí tienen mi dirección de email que pueden tomar. Con gusto, en lo que pueda colaborar, aquí estoy.